las 19:26. Bueno, no han sido los últimos días precisamente felices para Vudú, que se llama Amado. El hombre que de alguna manera es como una suerte de el paradigma del éxito breve, ¿no? El éxito fulminante, instantáneo, es subirse a la pirámide para descubrir que arriba, en la punta de la pirámide, hay poco espacio y que pocos logran permanecer en el lugar. Le tocó a Vudú muy rápidamente emprender el descenso y parece ser su descenso finalmente ha terminado en el lugar que hoy ocupa, entre las rejas, mientras todavía se espera que se terminen de sustanciar las otras causas que lo tienen como protagonista. Pero, ¿quién es este Amado Vudú, cuya historia probablemente podría de alguna manera resumir o ilustrar la de otros muchos que también escalaron muy rápidamente la pirámide y se derrumbaron? Este paradigma del éxito instantáneo. Nuestro colega Federico Mayol es justamente el autor de Amado, la verdadera historia de Vudú. ¿Cómo está, Federico? Buenas noches. Ricardo, buenas noches, un placer, ¿cómo están? Bueno, la idea era que nos refrescaras un poquitito la historia de este personaje tan, pero tan peculiar, ¿no? Bueno, a ver, Amado Vudú hasta hace un par de años, no te digo un par, pero hasta hace 5, 6, 7, 8 años, era un dirigente político sin demasiada trascendencia. Él había militado de joven en Mar del Plata en la UPAU, que era la agrupación universitaria de la UCD, sin demasiada suerte. Nunca se había, no se le conocía hasta hace algunos años una militancia política demasiado activa. Y cuando él viene de Mar del Plata, allí a fines de los 90, a principios de los 2000, la verdad que venía sin un peso, como ahí se cuenta en el libro, porque había tenido un vaso con una empresa privada en Mar del Plata, en la que le había ido muy mal, una empresa de recolección de residuos muy conocida allí en la ciudad balnearia, que se llamaba Venturino, que quebró estando Vudú al frente de esa empresa. Vino aquí a la ciudad de Buenos Aires y empezó a trabajar poco tiempo en la ANSES, de la mano de un ex funcionario también kirchnerista llamado Benigno Vélez, que era un amigo de allí de Mar del Plata, que fue quien lo mete en la ANSES allí a principios de 2000, y ahí empieza, digamos, su carrera de algún modo en la función pública. Después se va un tiempo al municipio de La Costa a trabajar como secretario de Hacienda, y allí también vos hablabas de las otras causas que tiene Vudú. Allí también hay una causa que se tramite en la justicia federal por un supuesto desfalco en un plan de viviendas federales, en el que también está metido Julio Guido, ya que está tan de moda por estos días la figura del exministro también detenido, donde él, Vudú, era secretario de Hacienda de ese municipio. Vudú conoce al poco tiempo a Sergio Mas en la ANSES. Sergio Mas es de algún modo quien lo cobija, quien lo abraza y quien de alguna manera le da el empujón para ascender en el universo kirchnerista. Recordemos que allí por el 2008 Vudú es quien lleva la idea al matrimonio presidencial, a Néstor y a Cristina Kirchner, de estatizar la jubilación en la CNJP, y eso fue como la medida que termina de ponerlo en un lugar privilegiado en el entorno del kirchnerismo. Y después todo lo que ya sabemos, Ricardo: Ministerio de Economía, la candidatura a vicepresidente y finalmente el escándalo de Chicone, que empieza cuando él era ministro de Economía, que fue una orden del entonces expresidente Néstor Kirchner pidiendo de alguna manera correr a Volt, que era la empresa que concesionaba a Chicone, y avanzar sobre la imprenta calcográfica. Y allí, bueno, todo lo que ya sabemos, que termina en estos días con esta condena de 5 años y 10 meses y esta detención inmediata que ya está cumpliendo en la cárcel de Ezeiza. ¿Vudú es un tipo, digamos, con algunos talentos más o menos ocultos o un afortunado encantador de serpientes, un poco seductor, canchero, o un poco de todo eso? Me parece que es una mezcla de todo. Vos de alguna manera lo describiste bastante bien con pocas palabras. Yo siempre digo que es un hombre, un dirigente que supo estar en el momento justo, en el lugar indicado, ¿no? Y de alguna manera también cuando muere Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, la expresidenta, como que tiene una relación muy cercana con Vudú. Era un hombre que cuando fuera la CNJP que recién contamos,
empezó a tener mucho acceso a la intimidad de Olivos, digo, a esas reuniones que armaba Néstor Kirchner y que terminaban muy tarde, incluso los viernes después de los partidos de fútbol, tomando whisky, en reuniones políticas. Y allí Vudú, después de esta medida que le lleva a los Kirchner a estatizar a JP, empieza a tener un lugar bastante privilegiado. Cristina, después de la muerte de Néstor Kirchner, empieza a tener una relación muy, muy cercana con Vudú, de mucha confianza, tanto es así que recordamos allí por el 2010 lo elige como candidato a vicepresidente, cuando quizá nadie esperaba que sea Vudú el candidato. Sí, es cierto. Especulaba incluso con Abel Medina, que ahora está complicado con este escándalo, esta mega causa de los cuadernos del ex chofer de Roberto Barata, se especulaba con Florencio Randazzo, y la verdad que eran muy pocos los que creían, los que pensaban, los que analizaban que Vudú podía ser candidato a vicepresidente. Finalmente fue, incluso más, Ricardo. Yo recuerdo alguna vez hasta algunas declaraciones o una columna de Jaime Durán Barba, que es el asesor estrella de este gobierno, Mauricio Macri, hablando de lo buen candidato y de la figura de Vudú. Ajá, esa no la tenía, muy bueno. Exactamente. Entonces digo, a ver, Vudú era digamos, como producto era un buen candidato, un tipo joven, un tipo carismático, un tipo con buena llegada a los jóvenes. Tocaba la guitarra. Tocaba la guitarra, usaba zapatillas All-Star. Andaba en moto. Andaba en moto Harley Davidson, tenía una novia bonita. La parte más envidiable, esta última. Sí, claro. Entonces la verdad que como producto del marketing, más allá de sus cualidades como político, que no digo las tuvo sin duda, porque para allá donde llegó también tiene que haber tenido cualidades políticas. Me parece que si no pasaba lo que pasó, Vudú podía tener un destino, me parece, relevante en la política argentina. Y bueno, finalmente se enfrascó en este negocio de chicones con su grupo íntimo de amigos, que, como decíamos, terminó con esta detención en el penal de Seiza. Lo que nunca sabremos es eso de que se cumplió con Vudú, lo de que la avaricia rompe el saco, porque, digamos, ¿fue una cuestión de cuenta propista lo que lo sacó, lo que lo despistó, o en realidad jugó para otros y la cosa salió mal y lo dejaron solo? Mirá, Ricardo, siempre la información que uno ha recopilado en todos estos años, y un poco te lo decía al principio, es que esto era de algún modo un negocio de Néstor Carlos Kirchner, que empezó primero, como siempre nos han dicho, por una cuestión de desbancar a una empresa, que era la empresa Volt, que aquí, digo, en todo el país, pero más en la provincia de Buenos Aires, que está vinculado al sector del juego, y que en ese momento estaba al frente de Chicone Calcográfica, se había quedado de algún modo con la concesión, entre comillas, por un tiempo, un contrato, y entre otras cosas hacía pasaportes, sí. También hacía las boletas electorales, obviamente papel moneda y demás. Y Néstor Kirchner decía que este era un negocio estratégico y que además había que desbancar a esta empresa que siempre se la vinculó a un sector del peronismo, más concretamente al expresidente Eduardo Duhalde. Cuando se muere Néstor Kirchner en el 27 de octubre del 2010, después queda al frente de alguna manera de esta tarea, porque era uno de los que les había pedido buscar algún financista para salvar a la empresa y quedarse con la empresa. De hecho, siempre se habla, todavía se está investigando la ruta del dinero, más allá de las condenas, se sigue investigando y todavía no se sabe quién fue el que financió la compra de Chicones. Se habla del ex banquero de Moneta, de Jorge Brito. Jorge Brito, exactamente. Pero todavía se sigue investigando. De hecho, Alejandro Van den Broele, este monotributista, que también fue condenado con prisión en suspenso y quien fue el rostro visible del Yol Fund, este fondo sin antecedentes que se quedó con la máquina de hacer billetes, él mismo en el juicio y ante los juzgados de instrucción declaró que detrás de todo esto, detrás del financiamiento, también está Brito. De hecho dijo que le paga a los abogados y demás. Eso todavía se sigue investigando. Entonces me parece que era un negocio del gobierno de Néstor Kirchner, y cuando muere Néstor Kirchner, Vudú de alguna manera se la apropia, y se la apropia de la peor manera, Ricardo, porque pone
a un monotributista sin antecedentes que era amigo de su mejor amigo socio, que es José María Núñez Carmona, que es otro personaje clave en la vida de Vudú, porque es su amigo de toda la vida, su socio en los papeles, en las empresas, las sociedades que él tuvo en blanco, y además quien también estuvo al frente de este negocio. Entonces me parece que el ex vicepresidente se queda con el negocio, pero lo hace de la peor manera, como aquí decimos en la ciudad de Buenos Aires, dejando todos los dedos pegados, ¿no? Mordió más de lo que podía tragar, sí. Y de alguna manera sí, de alguna manera sí. Después podemos discutir, Ricardo, de hecho yo hoy hablaba con gente de su entorno, si estuvo bien el pedido de atención inmediata, porque la verdad que de hecho José María Núñez Carmona, su socio, en las últimas palabras antes del veredicto lo dijo, y esto también hay que remarcarlo, tanto Vudú como Núñez Carmona siempre estuvieron a derecho. Sí, es cierto. Su familia aquí en la Argentina, las veces que han salido del país, que han sido muchas, con permiso siempre han vuelto. Entonces me parece una vía riesgo de fuga. No, si no se fugaron antes, menos ahora, ¿no? Y recordemos que Vudú hace un año, un poquito menos, fue padre de mellizos también, ¿no? Tiene su mujer, que creo que en estas horas ha ido a visitarle Ezeiza, no había riesgo de fuga, entonces también deberíamos discutir si estuvo bien el pedido de detención inmediata. Y después habrá que ver también qué pasa con la condena, porque le dieron 5 años y 10 meses, que es casi la pena máxima por cohecho y negociaciones incompatibles, que eran 6 años, le dieron 2 meses menos de los 6 años, y habrá que ver qué pasa con futuras condenas. Vudú está investigado por un montón de otras causas, enriquecimiento ilícito, la presentación de viáticos apócrifos, un negocio con autos de alta gama contra la economía. Entonces habrá que ver en un futuro qué pasa con esas condenas y cuál termina finalmente siendo la pena y el tiempo que deberá estar en prisión. Pero queda claro que subió muy rápido y bajó más rápido todavía, ¿no? Absolutamente, subió muy rápido, y un poco más prolijo de lo que bajó, digamos. Subió muy rápido, bajó muy rápido, pero bajó de la peor manera, y digamos, esta condena lo confirma, ¿no? Y lo que te decía antes, parece que Vudú se debe estar lamentando, obviamente por un montón de cuestiones, pero también se debe estar lamentando porque creo que tenía un futuro prometedor en la política argentina. Me acordaba de una frase de alguien que, hablando del éxito, decía: en la cima hace mucho frío. Sí, en la cima hace mucho frío y abajo la llanura también hace mucho frío. Depende de qué costado lo mires, pero sí, sin duda, en la cima claramente hace mucho frío. Federico Mayol, un gusto haberte escuchado, che, y gracias por habernos atendido. Un abrazo. Gracias, Ricardo, y perdón porque estos días estuvo bastante complicado, así que me estuvieron llamando, así que les pido mil disculpas, a disposición, y les mando un abrazo grande. Hasta pronto.